Escucha esto. En este momento, hay una ecuación corriendo en segundo plano que no aparece en ningún noticiario, que ningún político te va a explicar y que la mayoría de economistas prefieren no mencionar en voz alta. Una ecuación matemática que ya tiene fecha de resultado, 2030. Y el resultado apunta directo al corazón de la clase media. No estoy hablando de una crisis como la del 2008, de esas que duelen 3 años y luego se olvidan. Estoy hablando de algo estructural, algo que ya está ocurriendo, algo que se puede medir. Y si tienes entre 45 y 60 años, si has pasado 20 o 30 años construyendo una vida que creías estable, necesitas escuchar esto ahora, porque lo que viene no te va a avisar. Porque desaparecerá la clase media. No por mala suerte. No por una pandemia nueva. No por una guerra lejana. Va a desaparecer porque el sistema económico en el que fue creada ya no la necesita. Y eso, matemáticamente, tiene unas consecuencias muy concretas que vamos a desgranar hoy, paso a paso, con datos reales sobre la mesa. Lo primero que tienes que entender es lo siguiente: la clase media no es un fenómeno natural. Es un producto histórico. Nació después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los gobiernos occidentales necesitaban consumidores masivos para sostener la producción industrial. Necesitaban que la gente comprara coches, lavadoras, televisores. Para eso crearon algo extraordinario, un contrato social implícito. Estudias, trabajas, te esfuerzas, y a cambio tienes estabilidad, casa, pensión, seguridad. Ese fue el trato. Y funcionó durante décadas. El problema es que ese contrato ya no existe. No es que esté en riesgo. Es que está roto. Y el sistema que lo rompió tiene una lógica matemática perfectamente clara si sabes dónde mirar. Permíteme que te explique la primera parte de esa ecuación. Se llama divergencia de productividad y salarios. Desde 1980, la productividad de los trabajadores en las economías occidentales no ha parado de crecer. Hoy producimos mucho más por hora trabajada que hace 40 años. Pero los salarios reales, es decir, lo que recibes descontando la inflación, llevan décadas prácticamente congelados para la clase media. ¿A dónde fue ese aumento de productividad? A los beneficios empresariales. A los accionistas. Al capital. Esta es la primera grieta matemática en el suelo que pisas. Y ahora viene la segunda grieta, que está directamente conectada con la primera. Si los salarios reales no crecen pero el coste de la vida sí lo hace, ¿qué hace la clase media para mantener su nivel de vida? Se endeuda. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. La deuda de las familias de clase media se ha multiplicado en las últimas 3 décadas de una manera que no tiene precedente histórico. Y la deuda, amigo, tiene sus propias reglas matemáticas. El interés compuesto trabaja a tu favor cuando eres el que presta. Trabaja en tu contra, de forma implacable, cuando eres el que debe. Y llegamos al punto donde muchos hombres de tu generación están ahora mismo, con una hipoteca que todavía pesa, con unos hijos que han vuelto a casa porque ellos tampoco pueden pagar un alquiler, con una pensión futura que ya nadie se cree que sea suficiente, y con unos ahorros que la inflación está royendo mes a mes. No es mala suerte. Es la ecuación funcionando exactamente como fue diseñada. Pero aquí es donde la cosa se pone todavía más seria. Porque lo que acabamos de ver es el pasado y el presente. Lo que viene ahora es el futuro, y el futuro tiene un nombre: automatización. Este es el tercer factor de la ecuación, y es el más brutal de todos. Según los estudios más serios realizados en los últimos años, entre el 40 y el 50% de los empleos que hoy existen en las economías desarrolladas son susceptibles de ser automatizados de aquí a 2030. Y no estamos hablando solo de trabajos manuales o de fábricas. Estamos hablando de trabajos administrativos, contables, de gestión media, de atención al cliente, de análisis de datos, de logística. Exactamente los trabajos que durante décadas fueron el núcleo de la clase media. La inteligencia artificial no viene a quitarte el trabajo de la noche a la mañana. Viene a hacer lo que tú haces, pero más rápido, sin descanso, sin vacaciones, sin seguridad social, sin conflictos laborales. Y cuando una empresa tiene que elegir entre pagar tu salario o pagar una licencia de software, la matemática es muy simple.
Y aquí está la clave que la mayoría de análisis no te cuentan: no es necesario que te quiten el empleo para hundirte. Basta con que la amenaza de la automatización debilite tu poder de negociación. Si tu empresa sabe que puede reemplazarte con tecnología, tú pierdes poder para pedir un aumento, para negociar condiciones, para exigir estabilidad. El miedo a quedarte sin trabajo te vuelve más dócil, más barato, más prescindible. Y eso deprime los salarios igual de eficazmente que si te hubieran despedido. Ahora súmalo todo. Salarios reales estancados desde hace 40 años. Deuda familiar en máximos históricos. Automatización borrando empleos de clase media a velocidad exponencial. Y encima, una inflación que en los últimos años ha comido los ahorros de millones de familias que creían estar a salvo porque tenían algo guardado. ¿Empiezas a ver la ecuación completa? Si en este momento estás viendo este vídeo y sientes que algo no encaja, que trabajas mucho y cada vez te cuesta más llegar a final de mes, que has hecho todo lo que te dijeron que tenías que hacer y aún así sientes que el suelo se mueve bajo tus pies, no estás equivocado. No es tu imaginación. Es la matemática de un sistema que fue diseñado para concentrar riqueza en la cima y que lleva décadas haciéndolo con una eficacia brutal. Si este contenido te está abriendo los ojos a cosas que nadie te explica en los medios convencionales, te pido que te suscribas ahora mismo al canal. Aquí analizamos la economía real, la que afecta a tu bolsillo y a tu futuro, sin filtros y sin adornos. Dale al botón de suscripción y activa la campana para no perderte nada de lo que viene. Ahora bien, si todo esto que te estoy contando fuera simplemente un diagnóstico sin salida, este vídeo no tendría sentido. Así que vamos a la segunda parte de la ecuación, la que la mayoría ignora porque requiere mirar con honestidad hacia adentro. ¿Qué diferencia a los que consiguen atravesar estos momentos de los que no lo consiguen? No es la suerte. No es haber nacido rico. Es haber entendido antes que nadie que las reglas del juego habían cambiado y haber cambiado con ellas. La clase media que va a sobrevivir al 2030, y cuando digo sobrevivir no me refiero a malvivir, me refiero a mantener dignidad, libertad y capacidad de elección, es la que hoy ya está tomando decisiones diferentes. Y esas decisiones tienen también una lógica matemática. Pero esta vez, a tu favor. El primer movimiento es este: entender que el tiempo es tu activo más valioso y que la mayoría lo está malvendiendo. Si trabajas para otro, estás cambiando horas por dinero. Cuando dejas de trabajar, dejas de cobrar. Eso es una trampa matemática. El objetivo no es trabajar más horas. El objetivo es que parte de tu dinero trabaje por ti mientras tú duermes. Eso se llama construir activos. Y no necesitas ser millonario para empezar. Necesitas empezar, que es exactamente lo que la mayoría no hace porque espera el momento perfecto, que nunca llega. El segundo movimiento es entender la diferencia entre precio e inflación real. Te han contado que la inflación está controlada. Los números oficiales dicen una cosa. Lo que pagas tú en el supermercado, en la gasolinera, en la factura de la luz, dice otra. La inflación real para las familias de clase media es sistemáticamente más alta que la oficial porque los índices de precios no reflejan los bienes y servicios que más consume tu clase social. Eso significa que si tienes ahorros en una cuenta bancaria ganando un 1 o 2% de interés, en términos reales estás perdiendo dinero cada año. No lo estás guardando. Lo estás erosionando. El tercer movimiento, y este es el más contraintuitivo, es dejar de competir donde la automatización te gana y empezar a competir donde no puede ganar. La inteligencia artificial es imbatible en tareas repetitivas, en análisis de datos, en procesos estandarizados. Pero hay algo que no puede replicar fácilmente: el criterio humano en situaciones complejas, la capacidad de generar confianza con otra persona, la habilidad de tomar decisiones en contextos de incertidumbre real, la experiencia acumulada en un campo específico. Si tienes 45 o 50 años, tienes algo que un algoritmo no puede comprar: décadas de experiencia humana real. La pregunta no es si eso vale algo. La pregunta es si sabes cómo monetizarlo en el mundo que se está construyendo ahora. Aquí está la ironía más grande de todo este momento histórico. La misma tecnología que amenaza los empleos de clase media es la que está creando oportunidades completamente nuevas para quienes saben usarla. El problema no es la tecnología.
El problema es la parálisis. La resistencia a aprender algo nuevo porque ya eres mayor, porque ya tienes muchas cosas encima, porque no es el momento. Ese es el pensamiento que te deja fuera de juego. Y ahora llega la parte que casi nadie quiere escuchar, pero que es la más importante de todas. El cuarto elemento de esta ecuación tiene que ver con el sistema político y con el diseño fiscal. Porque los impuestos no son iguales para todos. Y eso no es una opinión. Es matemática aplicada. Las personas que viven de su trabajo pagan el tipo máximo de su escala tributaria sobre cada euro que ganan. Las personas que viven de su capital, de sus inversiones, de sus dividendos, pagan tipos sustancialmente más bajos. En la mayoría de países de Europa Occidental, las rentas del capital tributan a tipos más bajos que las rentas del trabajo a partir de ciertos niveles. Esto no es un accidente. Fue diseñado así. Y el efecto matemático es que cuanto más dependes de tu salario para vivir, más porcentaje de tu esfuerzo le entregas al Estado en impuestos. Cuanto más dependes de tus activos, menos porcentaje pagas. ¿Y quién vive de su salario? La clase media. ¿Y quién vive de sus activos? Los que ya acumularon capital. El sistema está estructurado para favorecer la acumulación en la cima y gravar el esfuerzo en el medio. No lo digo para que te enfades con nadie en particular. Lo digo porque entenderlo es el primer paso para tomar decisiones más inteligentes dentro de ese sistema. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que si tu única estrategia financiera es trabajar más y gastar menos, estás jugando el juego con las peores cartas. Eso no quiere decir que no debas trabajar. Quiere decir que trabajar es necesario pero no suficiente. Necesitas una segunda fuente de ingresos que no dependa exclusivamente de tus horas. No tienes que hacerlo todo de golpe. Pero tienes que empezar a moverte en esa dirección. La clase media que va a existir en 2030, más pequeña, más resiliente, más adaptada, será la que hoy entienda esta ecuación completa. No la que espere a que los gobiernos la protejan, no la que confíe en que el sistema cambiará por sí solo, sino la que tome decisiones con información real, con claridad, con la determinación de alguien que entiende que el terreno se mueve y que actuar es la única respuesta válida. El diagnóstico es duro. Pero el diagnóstico no es el destino. La diferencia entre quien entiende un problema y quien no lo entiende es que el que lo entiende puede hacer algo al respecto. Y tú, por el simple hecho de estar aquí hasta el final de este vídeo, ya estás en una posición diferente a la de la mayoría. La razón matemática oculta por la que la clase media desaparecerá en 2030 no es un misterio. Es la combinación de salarios estancados, deuda creciente, automatización acelerada e inflación silenciosa. Todo ello dentro de un sistema fiscal que favorece al capital sobre el trabajo. Pero las matemáticas también funcionan en la otra dirección. El interés compuesto que destruye al que debe, construye al que invierte. El conocimiento que protege al que lo adquiere. El tiempo que se malgasta hoy es el mismo que puede construir libertad mañana si se usa diferente. Empieza hoy. No mañana. No cuando las cosas estén más tranquilas. Hoy. Porque la ecuación ya está corriendo, y cada día que pasa, corre un poco más. Si este análisis te ha dado perspectiva y quieres seguir teniendo este tipo de contenido, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí vas a encontrar cada semana análisis económicos que los medios convencionales no te van a dar, explicados de forma clara, directa, y pensados para que puedas tomar mejores decisiones con tu dinero y con tu futuro. Nos vemos en el próximo vídeo.